quinto domingo del tiempo de la Pascua. El contexto del evangelio que acabamos de escuchar es la última cena. Ese es el contexto. Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la cena de Pascua. Han terminado de cenar. Jesús apura a Judas diciéndole: anda, lo que vas a hacer, hazlo pronto, hazlo ya. Y en cuanto Judas sale del cenáculo, ahí es donde Jesús pronuncia estas palabras que hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Ha llegado la hora del Hijo del Hombre. Dice: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Inmediatamente de estas palabras de glorificación nos entrega su testamento en lo que conocemos como el mandamiento del amor. Ámense unos a otros. Jesús no está inventando el agua hervida. Eso del amor ya lo contenía la ley de Moisés, solo que de manera muy general. En el primer mandamiento de la ley de Dios pronuncia: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es muy generalizado, de tal manera que si yo no me amaba a mí mismo, ¿con qué calidad moral yo iba a amar a los demás? Hasta esa parte pudiera tal vez estar excusado. Pero luego Jesús agrega esta parte importante a ese mandato. Recordemos cómo Jesús nos advierte que no ha venido a abolir la ley, a borrarla, a quitarla, a inutilizarla. No, dice: he venido a darle plenitud. He venido a complementar lo que le faltaba a la letra de la ley. ¿Qué le faltaba? El espíritu, la vida. Y entonces ahora nos deja heredar este mandato, un testamento, los unos a los otros. ¿Cuál es la novedad que Jesús está presentando? Al amor que se entendía en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, al amor al que él se refiere. La novedad es que está cambiando como a ustedes mismos, amar a su prójimo como a ustedes mismos. Cambia ustedes mismos por amarse los unos a los otros como yo, dice Jesús, los he amado. En otra parte Jesús advierte: nadie tiene amor más grande a sus amigos que aquel que da la vida por ellos. Y Jesús en la cruz lo entrega
todo, no se reserva para sí absolutamente nada. Entrega su vida, entrega todo su ser, se vacía de sí mismo por nuestra salvación, en obediencia al Padre Celestial. De tal manera que uno pudiera pensar, creer, que esta glorificación de Jesús empieza a partir de la resurrección. No, esta glorificación a la que se refiere Jesús, con la que inicia el Evangelio, ahora va a ser glorificado el Hijo del Hombre. Quiere decir que desde ese momento en que Judas Iscariote sale del cenáculo para entregar a su maestro, a partir de ese momento inicia la glorificación del Hijo de Dios. A partir de ese momento, porque Jesús sabe, conoce a quienes ha elegido, a sus discípulos. Él los conoce, sabe quiénes son. Ya sabe que uno de ellos, es más, sabe quién, desde un principio, sabe quién lo iba a traicionar. Y Jesús, pudiendo eximir, quitar, hacer a un lado a Judas, no lo excluye. Al contrario, lo incluye en el colegio apostólico, en el grupo de los apóstoles. Y Jesús ama a Judas como ama al resto de sus discípulos y como nos ama a todos, a pesar de esa fragilidad de Judas. De tal manera que toda esta pasión angustiosa, dolorosa, terrible, atroz, de la que Jesús sabe que viene enseguida, yo me imagino una persona a la que le diagnostiquen, por ejemplo, cáncer. Oiga, usted tiene cáncer y en fase terminal. Le queda tanto tiempo de vida. ¿Cómo habrá de sentirse esa persona que le echan un bote de agua con hielo para decirle, mire, nada más le queda tanto tiempo de vida? Jesús eso sabe. Por eso dice, hijitos, aún estaré un poco con ustedes, desde ese momento hasta la cruz. Aún estaré un poco con ustedes. Por eso un mandamiento nuevo les doy. Ámense los unos a los otros. ¿Por qué nos pide como mandato, como ley, el amor? Porque los seres humanos, ensimismados de nosotros mismos, metidos en nuestro egoísmo, se nos olvidan los demás. Somos como una especie de asadón, todo para adelante, nada para atrás. Todos queremos ser el centro del universo, los más importantes. Queremos ser los primeros, nada más contar nosotros. En ese egoísmo prescindimos de los demás, empezando por Dios. Si yo no amo a Dios, ¿cómo entonces voy a poder amar a los demás? No se puede. Y lo que está haciendo Jesús al darnos esta indicación es porque quiere, desea que nosotros volvamos a los inicios
de nuestra creación humana. Dios nos creó por amor y para amar a Dios y para amarnos entre nosotros mismos. Y ese amor lo fuimos enjutando, lo fuimos encogiendo, lo fuimos minimizando, individualizando, de tal manera que somos capaces de amarnos la mayoría de las veces a nosotros mismos, pero no a los demás. Y si llegamos a amar a alguien a quien decimos que amamos, es un amor natural. Toda criatura viva siente esa atracción, todo ser humano, todo ser vivo. Si nosotros vemos un perrito, un gato, cualquier otro animal o alguna mascota, los que ustedes tengan por ahí en casa, como un perrito aprende a detectar quién lo quiere y quién no le quiere. Un gato, de tal manera que es el amor natural. Nosotros también sabemos quién nos quiere y nos sentimos bien, y con quién no nos sentimos bien, porque no nos acepta, porque no nos tolera, porque no nos traga. Nosotros, ese es el amor natural en el que nos hemos centrado, el egoísmo humano. Pero hay otro amor que es el inicial, un amor más perfecto que va mucho más allá. El amor que Dios nos concede, el amor divino, no el amor natural, sino el amor extraordinario. A eso es a lo que Jesús tiende y quiere llevarnos. Ámense los unos a los otros, y en eso quienes los vean sabrán que ustedes son discípulos míos, dice Jesús. Y es que no es nada fácil, nada fácil amarnos, nadititita fácil. Ustedes y yo todos tendremos la experiencia partiendo de nuestra propia familia. Ahí papá, mamá, hermanos, todos miembros de una misma sangre, de una misma carne. Por ahí entre unos y otros existen roces, fricciones. Por ahí anda el prietito del arroz. Y aunque seamos hermanos, hijos del mismo papá, de la misma mamá, hay diferencias entre nosotros, intolerancias. A veces, aunque estemos bajo el mismo techo, vivimos distancias abismales porque no nos hablamos. Entra uno y se sale el otro. En familia, ¿qué decir de aquellos a los que no conocemos? A nuestro patrón, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros súbditos laborales. Pero Jesús no se queda ahí en el amor al prójimo. Jesús va todavía más allá. Y si amar al prójimo nos resulta difícil, ¿qué decir lo que Jesús nos propone? Amen a sus enemigos. ¡Wow! Si una cosa es difícil, está peor. Inalcanzable, imposible. Pero no lo es. Porque la presencia del Espíritu del resucitado es el motor que nos mueve, que nos dinamiza. Porque lo que hacemos no es por nuestras propias pistolas. Jesús mismo lo reconoce. Dice, las palabras que yo les digo
no las digo por mi propia cuenta, se las he oído a mi Padre Celestial. Las obras que yo hago no las realizo por mi propia cuenta, es lo que le he visto a mi Padre hacer. El Padre y yo somos uno. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Quien me ve a mí, dice Jesús, ve al Padre. Es una identidad total. No hay división entre lo que Jesús piensa, lo que Jesús dice, lo que Jesús siente y lo que Jesús hace. No existe nadititita de contradicción. Es la integridad de un solo ser. Por eso en la glorificación, cuando Él se entrega, se vacía totalmente de sí, todo se vacía para salvarnos, porque está obedeciendo al Padre. Y el Padre glorifica al Hijo por esa obediencia. El Hijo glorifica al Padre y el Padre glorifica al Hijo. Y también seremos nosotros glorificados cuando alcancemos a inteligir, a entender este mandato del amor y lo ejercitamos, lo pongamos en práctica, y entonces estará Jesús entre nosotros y a la vez también nosotros, junto con Jesús, seremos glorificados. ¿Por qué el amor? Le pregunta un joven en Mateo 20, capítulo 22, le pregunta un joven a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Le dice Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. Pero lo más importante es el amor. Por eso, si entre nosotros, toda la humanidad, existiera el amor extraordinario, no el normal, de que te quiero porque me quieres porque te quiero. Ese es el amor natural. Pero el extraordinario, el que es capaz de darlo todo, que no tiene límite, incluso capaz de cambiar a una persona y la realidad de la persona, ese es el amor al que estamos llamados todos. Si verdaderamente nos amáramos en el mundo, todos los seres humanos, no existirían guerras, no habría divisiones, no tendríamos conflictos, luchas de poder ni de intereses, si verdaderamente nos amáramos. Por eso tenemos que empezar desde el hogar, la familia, amar verdadera, sinceramente a mi pareja y juntamente con esta pareja a los hijos que hemos procreado y a darles a mamar, a alimentarlos con esta enseñanza del amor. ¿Cuántas veces nuestra justicia se convierte en injusticia, dice San Pablo? Porque la justicia de ustedes es más injusta que la injusticia que cometieron con ustedes. Es decir, cuando alguien me hace algo, me la paga. Ni siquiera en ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Me haces, te hago, me golpeas, te golpeo. Aquí no. Nuestra justicia es injusta. Me pegas, te mato. Hasta allá llega uno. Entonces,
Lo que nos está invitando Jesús es a hacer la base, el cimiento, el fundamento de nuestra existencia, el amor extraordinario, no el ordinario, el normal, el natural, el amor que va mucho más allá, que brinca la cerca, que no tiene límite, que no tiene frontera, el amor que es capaz de perdonar. Y es lo que hace Jesús. Por eso se pone como modelo, como prototipo. Ámense como yo los he amado. Y Jesús no condenó, no pronunció palabra contra sus verdugos, sus ejecutores. Al contrario, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y el amor natural, el nuestro, humano y egoísta, pues tiende más bien siempre a desquitarse, a vengarse, porque no sabe la venganza, no sabe. Pero el amor pleno, el amor extraordinario va mucho más allá de un simple paladar del placer. Es la felicidad plena. A veces creemos que no perdonar a alguien es para que se le quite. El único que se retuerce el hígado soy yo, no el otro. Y por eso cuando me decido perdonar a mi agresor, yo no le estoy haciendo ningún bien a él, a ella. El bien me lo hago yo mismo porque me libero de esa atadura, de esa cadena, de esa amargura, de esa angustia, de retorcerme el hígado de oquis. Me libero, dejo ir no solamente a mi agresor, dejo ir a mi egoísmo y empiezo a ser libre, a vivir mi vida plenamente. Por eso, ante el perdón, la persona más beneficiada no es el perdonado, sino aquel que perdona por amor. Que así sea. Creo en un